Hola, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Ana y el día de hoy voy a hablar con ustedes acerca de un sentimiento que también es muy persistente cuando padecemos depresión o ansiedad. La culpa era algo que me acompañaba constantemente en este proceso de depresión y de ansiedad. Me sentía culpable por todas las cosas, así fueran muy mínimas, muy pequeñas. Yo sentía culpa, me sentía culpable. Aún por cosas que yo había hecho en el pasado, me sentía culpable. Por cosas que en el momento tal vez me pasaba, aunque fuera algo muy simple, yo me sentía culpable. Entonces, como en nuestra mente hay muchos pensamientos, nuestra mente está muy susceptible. El enemigo pues se encarga de enviar estos dardos de culpa, de mandarnos culpabilidad a nuestro corazón, recordar aquellas cosas que hemos hecho. Y aunque ya hemos pedido perdón, puede que nos sintamos aún culpables y entonces no abracemos el perdón que Dios ya nos ha dado si nosotros nos hemos arrepentido de corazón. Como es la mente, el campo de batalla del enemigo, pues entonces va a mandar esos dardos en todo momento y sobre todo cuando nuestra mente está más susceptible. Pero dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si nos aferramos a la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que Él nos perdona si nosotros confesamos nuestros pecados. Diciendo, yo hice esto y yo me arrepiento de haber hecho esto. Y entonces el Señor nos da el perdón. Que no significa que nosotros vamos a estar pecando y pecando. Al fin y al cabo el Señor nos va a perdonar. No, o sea, me equivoqué y no quiero volver a hacer esto, no quiero volver a cometer ese pecado, esa falta y me arrepiento de verdad. Cuando tú de verdad te arrepientes, entonces recibimos el perdón de Dios. Pero yo creo que cuando estamos deprimidos y ansiosos, como les comento, pues es difícil, ¿verdad? Es difícil. Pero si estamos con Dios no es imposible. Entonces, si tú has tenido luchas con la culpabilidad, te has sentido culpable por cosas que ya pasaron, porque a mí me pasaba mucho que yo me sentía culpable por cosas que ya habían pasado y sentía mucha culpa. Pero entonces venía la palabra y yo sé que cuando el Señor me perdona, pues lo hace de verdad, ¿sí? Entonces entendí que no debía aferrarme a esos pecados que ya había cometido y que yo ya no estaba practicándolos, que yo ya no estaba haciendo lo mismo. Entonces fue por esa razón que yo entendí que entonces al yo sentir culpa, estaba desechando el perdón de Dios. Si tú ya has pedido perdón al Señor, el Señor ya te ha perdonado y tú eres libre de eso que tú cometiste. Cuando lo hacemos de todo corazón, el Señor no lo desecha. Entonces, recordemos siempre la palabra, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Para esto pues tiene que haber un corazón realmente humillado, un corazón realmente dispuesto, ¿verdad? Entonces, desecha esa culpabilidad y si hay algún pecado que tú sabes que estás cometiendo, pues ve ante el Señor y que sea Él quien te dé las fuerzas que tú necesitas. Sabemos también que dice la palabra, ¿verdad? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, ¿sí? Sino que juntamente cuando venga la tentación, también Él nos va a dar la salida. Entonces es aquí donde nosotros pues tenemos que buscar al Señor. Si no buscamos al Señor en nuestras propias fuerzas, realmente es difícil que podamos alejarnos, apartarnos del pecado. Pero si estamos en el Señor, si buscamos constantemente la presencia de Dios, su ayuda, su llenura, entonces el Señor nos va a ayudar y vamos a encontrar la salida para poder entonces apartarnos de ahí. Pero en esto obviamente tiene que existir la decisión nuestra también de buscar al Señor y de apartarnos. El Señor no va a venir y nos va a hacer a un lado, nosotros tomamos esa decisión. Entonces, regresando, ¿verdad?, a la culpa realmente debe irse de nuestro corazón, de nuestra mente, cuando nosotros nos hemos arrepentido de todo corazón. Entonces, si tú ya lo has hecho,
desecha esa culpabilidad. Cuando en nosotros hay pecado, estamos haciendo algo que no está bien, debe haber arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento nos lleva a que nosotros cambiemos. Pero cuando sentimos únicamente remordimiento, el remordimiento solamente es sentirnos mal. Ay, es que estoy haciendo esto mal, me equivoqué, ay, ¿por qué lo hice? O sea, estarte nada más tú mismo sintiendo esa culpa, pero no te lleva a cambiar. Pero cuando tú te arrepientes, entonces cambias esa forma en que estabas viviendo. Entonces, no hagamos parte de nosotros la culpa, porque yo sé que hay un momento en que sientes culpa por todo, pero esto pues no es sano, ni tampoco es algo agradable al Señor, porque entonces estamos haciendo a un lado el sacrificio que el Señor hizo, ¿sí? Y a través del cual pues nosotros recibimos el perdón. Entonces, abracemos el perdón que el Señor nos ha dado y apartémonos también de toda maldad. Y bueno, en realidad este es solamente un versículo de los tantos en los cuales podemos ver que el Señor Jesús nos perdona, que Dios nos perdona de todo pecado cuando nosotros nos arrepentimos, ¿verdad?